Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Psicología sin Barreras, un canal dedicado a la difusión de contenidos psicológicos, tanto de los fundamentos de las psicoterapias, los fundamentos de conceptos psicológicos, como también experiencias y emociones profundas del ser humano, conflictos que llevan a un aprendizaje, a un bienestar de la mente. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que va a ser psicología y literatura. Es decir, encontrar no un análisis literario, por supuesto, sino a trabajar desde el punto de vista simbólico, aquello que une tanto a la literatura como a la psicología. ¿Por qué? Porque la mente está estructurada con distintos niveles de simbolización. Por eso, un libro, una historia, un relato lo podemos disfrutar, pero en general podemos identificarnos o nos puede llevar a una vivencia personal. Entonces, esta es la excusa para presentarles un libro de mi creación, Psicología y Cuentos de Hadas, que obviamente se los iré presentando en diversos capítulos a través de este medio y que luego va a salir, va a ser publicado para que todos puedan serles útil para su propia experiencia personal. Entonces, les presento hoy este libro, la introducción del libro. Para comenzar, les quería contar y narrar que esto surge de la experiencia de las terapias, de la experiencia clínica. Por ejemplo, con un caso de un paciente de 42 años, gerente de empresa, 15 años de relación en pareja, y un buen día la separación lo empuja al conflicto, lo empuja, como él mismo dice, al bosque, a perderse en un bosque. Sobre todo con el señalamiento de su pareja que dice, de alguna manera, me voy porque no te conozco luego de 15 años. Esto es lo que lo empuja a ese precipicio y lo hace encontrar perdido en un bosque. ¿Qué sucede con él? Empieza a tener sueños, pesadillas a repetición, en lo cual sí se ve dentro de un bosque que él empieza a mapear, a buscar lugares conocidos para encontrar la salida. Pero irremediablemente en cada sueño empieza a volver al punto de partida y no puede encontrar este lugar de salida. O sea, que por más que tenga lugares claves, vuelve para atrás. En otro momento de mi experiencia clínica hubiera insistido en el análisis de, bueno, esta pérdida quiere decir tal cosa, el estar en medio del bosque tal otra, pero cambiando, o como uno va experimentándose, decidí preguntarle, ¿qué sentís en este bosque? ¿Qué sentís que te pasa a vos? Y esto llevó a conexiones internas mucho más profundas que su separación. ¿Sí? En sí mismo, este mapeo fue un intento de comenzar una nueva vida y no poder encontrar cómo empezarla. ¿Sí? Bueno, con este ejemplo les quiero contar que el psiquismo humano sufre una evolución desde el momento mismo del nacimiento hasta el momento en que partimos de este mundo, hasta la muerte física. En todo este ciclo que es la vida, hay momentos diferenciados. Un momento de la niñez temprana, un momento de una niñez en el cual va creciendo y va adquiriendo nuevas percepciones, el momento conflictivo de la adolescencia, la llegada a la adultez. Pero esta adultez, ¿sí?, tiene distintos momentos a su vez. Y hay un momento importantísimo que es el comienzo del declive. ¿Cómo es este declive? ¿Sí? Hasta el momento de la muerte. Declinamos
ayudando a otros, siendo los mentores, los guías de los que vienen atrás nuestro, o morimos en soledad? Bueno, toda esta evolución humana es el desarrollo humano, es el que quiero plasmar a través de los arquetipos y los símbolos de los cuentos de hadas. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pedir que, se suscriban a mi canal, que toquen la campanita de notificaciones para recibir más contenido de mi parte. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar de qué se trata este libro. ¿Sí? Bien, los cuentos de hadas, como les dije, son relatos que vienen ancestrales ya desde que el hombre empieza a vivir en el mundo, que distintos pueblos tomaron estas narraciones para ejemplificar la conducta humana, quizás a partir de sucesos reales, pero también como una elaboración de cómo debía comportarse el hombre. ¿Sí? Así estos relatos fueron llegando a Grecia, como la narración de la Odisea, ¿no? A Grecia, a Roma, y luego, cuando ya está escrito por la pluma de Perrault en la Francia del 1600, ¿sí? Básicamente para moralizar a la corte francesa, y luego ya en 1800 los hermanos Grimm transformaron estos cuentos para el público infantil. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿por qué nos identificamos tantos con estos cuentos? ¿Por qué un niño se maravilla tanto en Tokio como en Buenos Aires al escuchar La Cenicienta? ¿Por qué está expectante? No se hace un análisis del cuento, se lo vive. ¿Y por qué? Porque nos logramos identificar, porque la mente humana está estructurada en arquetipos simbólicos. Arquetipos que son, desde el comienzo mismo de la humanidad, y representan situaciones y vivencias, ¿sí? Por ejemplo, el rey y la reina, madre y padre, ¿sí? El viaje del héroe. El héroe, ¿sí? En su viaje de transformación, nos representa a cada uno de nosotros cuando tenemos que atravesar una crisis o un conflicto, ¿sí? Tenemos la sombra como arquetipo, aquello desconocido, oscuro de nosotros mismos, ¿sí? La madre en las reinas buenas, las hadas, la hada madrina, la madre buena, las brujas, las madres malas, las madres terribles, la madre tóxica, la que no deja crecer o la que empuja al crecimiento sin miramiento. Todos los niños tienen percepciones de su madre, percepciones internas y magos, diría Melanie Klein, sobre la misma mamá, te amo, te odio, a la madre buena y a la madre mala. Cada uno de estos temas los vamos a explicar en cada uno de los capítulos de estos cuentos. Bien, entonces, ¿qué son los cuentos de hadas? Mapas psicológicos. Mapas psicológicos donde el símbolo es una conexión entre consciente e inconsciente. Saben ustedes que nuestra mente tiene una parte racional y una parte irracional. Los sistemas consciente y preconsciente son aquellos que nos conectan con la realidad y son totalmente racionales. Pensamos de manera lógica, ¿sí? Pero hay una parte totalmente inconsciente en el cual hay emociones, escenas, recuerdos, traumas olvidados, reprimidos. Es decir, que no toman conciencia, no llegan a la conciencia. Son momentos vividos con intensidad que no los tenemos fácilmente para recordar. Esta parte de la mente es la que puede canalizarse a través de una literatura, de los símbolos de la literatura. Esta parte inconsciente es la que se identifica con el lobo feroz, una parte agresiva de uno mismo. Esta parte inconsciente es la que teme por Caperucita Roja, ¿sí? Por sentirse tentada, por estar
haciendo nada en el bosque, a expensas de un peligro que ella no ve, porque todavía no creció. Bueno, con esto nos conectamos y nos conectamos con nuestras vivencias que tuvieron momentos por los cuales pasamos en esa evolución, momentos similares que la evolución nos trajo. Ahora bien, hay un autor, por eso digo que son auténticos mapas psicológicos. Hay un autor que es Joseph Campbell que retoma el arquetipo del héroe de Carl Jung, ¿sí? Básicamente el viaje del héroe, nuestro propio viaje a través de orientaciones y desorientaciones con el trabajo y con la vocación, matrimonios, parejas y divorcios, conflictos, ¿sí? Conflictos personales, conflictos existenciales. Vamos a atravesar este viaje del héroe. Por ejemplo, que tiene 3 momentos fundamentales. Separación de lo conocido, todo lo que yo conozco ya no me es referente. Irme a un espacio de transformación, el bosque, la entrada a un espacio liminal, la entrada a un espacio en el cual me siento perdido, tengo miedos, aparecen las emociones básicas, el miedo, la ira, el temor a los monstruos, esos árboles monstruosos del bosque, lo oscuro del bosque, para luego transformarme, la crisis que me transforma, para luego volver con un conocimiento y una experiencia. ¿Cómo vuelven los personajes de los cuentos? Vuelven ya ricos, vuelven con sus tesoros, vuelven habiendo crecido, ¿sí? Hacia una síntesis, hacia la integración del sí mismo. Confrontaron con su sombra y van hacia una síntesis. Por eso cuando es vivieron felices para siempre, es una metáfora del aprendí, me sinteticé, crecí, me pude integrar con mí mismo. ¿Sí? No soy el mismo de antes. Todo lo que pasé lo pude aprender. Ese es el final feliz de los cuentos. ¿Sí? Más allá de esto, los cuentos de hadas, de los Grimm, para los niños, les permite identificarse e identificar lo que es bueno y lo que es malo. El héroe, el personaje siempre es bueno. Pero ¿qué le pasa a los niños? Quizás en sus propios hogares, mamá tenga estas doble características. Es buena, no es buena, es ambigua, me reta. Pero en los cuentos de hadas siempre está lo bueno y lo malo. Y ayuda a poder tener referencias éticas. Esto también trae el símbolo, ¿sí? Esto también trae el símbolo. Entonces, estos símbolos son puentes entre ese mundo inconsciente y el consciente. Ya cuando decimos érase una vez, por eso es el título principal de mi libro, érase una vez, ya escuchamos el érase una vez y nos transporta a otro espacio. Dejamos lo conocido y vamos a otro mundo, un mundo fantástico, donde la fantasía muestra sus reglas, ¿sí? Entonces dice Campbell, separación, transformación, vuelta con experiencia. Eso marca el crecimiento de todas situaciones. Por ejemplo, hoy estamos viviendo un mundo donde lo digital, lo tecnológico, un poquito que nos gobierna. Las redes sociales nos escinden distintas partes, ¿no? Nos identificamos pero parcialmente. Nos desconectan de ese sí mismo, de esa esencia del ser humano que vive en cada uno de nosotros, lo propio humano, ¿no? En una red social podemos ser otros, contestamos, respondemos, pero ¿dónde está la integridad ahí? No. Bueno, es por esto que a través de toda la evolución humana y a través de determinados cuentos, voy a tratar de que ustedes puedan experimentar a partir de su propia historia y sus experiencias, identificaciones que los ayuden a generar una mejor síntesis de cada uno de ustedes. Les voy a contar ahora
¿Cómo está dividido el libro? ¿Sí? Los capítulos. Bueno, esta es la introducción, ¿no? Donde les hablo del proceso de transformación simbólica que se vive a partir de una literatura. ¿Sí? Esto también pasa con las novelas, por ejemplo. Uno se identifica a determinados personajes, a determinadas situaciones, cómo la resuelven, ¿sí? Y quizás nos ayudan en nuestra propia experiencia a ver un cambio de pensamiento, un cambio mental, ¿sí? Antes, que es diferente al antes que al después de leer ese libro o de mirar esa novela o de mirar esa película. Bueno, en el caso de psicología y cuentos de hadas, les comento que son 5 capítulos más esta introducción, donde el primero se llama El primer llanto. Allí simbolizo a partir del cuento de Hansel y Gretel y cómo estos niños quedan a merced de sí mismos, siendo muy pequeños dentro de un bosque y cómo tienen que resolver para salvarse. Hablamos acerca de los símbolos del nacimiento y la dependencia primaria y primitiva. Todo esto marca el primer momento evolutivo de la vida, la niñez temprana. El segundo capítulo está basado ya en el cuento de Blancanieves. Blancanieves, con ese nombre simbólico, serás blanca como la nieve, marca la pureza. Pero ¿qué pasa? Aparece una madrastra, la parte mala de la madre, aparece una madre celosa de su belleza, que la empuja a que crezca fuera del castillo. Bueno, en ese bosque, que no es el mismo que el de Hansel y Gretel, es un bosque donde ella encuentra una casa que la va a proteger. Hansel y Gretel, la casa del bosque era una casa de golosinas, una casa de chocolate que ellos tienen que salvarse, están hambrientos, la comen. Ahí se encuentran con la bruja. Acá, en el capítulo 2, en el jardín secreto, hay una madre, ¿sí? Aparece la madre como necesaria para la evolución humana, una madre desde su doble aspecto, el malo y el bueno. ¿Sí? La madre como figura fundante del psiquismo humano. Sin función materna no hay ser humano, o sea, es quien cría, quien sostiene. Bien, el tercer capítulo se llama La espada y la ley, y acá aparece en la vida de todo niño, ya en una niñez más evolucionada, la figura importantísima del padre. El padre como significante de la ley, el padre que introduce, ¿no?, las reglas de una cultura, el cómo ser para tener, ¿no? Y acá vamos a hablar de esta función paterna a través de 2 cuentos del mismo personaje, Jack y las habichuelas mágicas, donde confronta con el padre terrible, el ogro, ¿sí? Y luego con el padre bondadoso en Jack y el comercio. Entonces, la palabra del padre, que funda al sujeto humano como ser social, ¿sí? Y todos los conflictos que se suceden alrededor, ¿sí? A través de Jack. El capítulo 4 lo trabajamos a través de 2 personajes y de 2 cuentos maravillosos que son Caperucita Roja, esta niña de la capa roja, cuya capucha roja indica que ha llegado la menarca y que se está transformando en una mujer, y Aurora, la bella durmiente, que en este sueño ella no entra a un bosque, ella entra a un sueño que es toda la adolescencia. O sea, el momento de pubertad lo vamos a trabajar a través de los símbolos y arquetipos de Caperucita Roja. El encuentro con el lobo. El lobo, que puede ser ese hombre que se puede acercar en la más tierna adolescencia, pero también es una parte agresiva de uno mismo. La compulsión propia, la sexualidad humana. Y en la bella durmiente, ese sueño, ese sopor,
a la espera del príncipe, a la espera de la madurez, que es toda la adolescencia, ¿sí? Bien, y finalmente, como no hay personajes adultos en los cuentos de hadas más que las reinas y los reyes, que son realmente madre y padre siempre, pero ya han llegado a su adultez, preferí enfocarme en lo que es, el capítulo 4 se llamaba La Metamorfosis, que es símbolo de la adolescencia. Y el último capítulo es el mentor como un faro que ilumina en la experiencia, ¿sí? Es decir, el mentor, el anciano sabio, el arquetipo del anciano sabio, ¿sí? En este caso vamos a trabajar un personaje, Mama Odi. Mama Odi está en la película de Disney, La princesa y el sapo. Me fui a una película. Este personaje que era la anciana sabia del pantano, que ayuda en la travesía a la madurez de los personajes de la película, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel del viejo en su vejez? El mentor, el ayudador, el guía de los que vienen atrás. Y acá cerramos esta evolución humana, ¿sí? En los capítulos más importantes de nuestra vida y nuestra existencia. El ser humano tiene el nacimiento, la niñez temprana, la niñez, la adolescencia, la adultez y finalmente la adultez mayor o vejez, donde el papel del mentor es fundamental para guiar a las futuras generaciones. Bueno, esta es entonces la propuesta. El libro además va a constar con ejercicios de reflexión, ¿sí? Con tópicos para trabajar nuestros propios bosques, nuestras propias crisis, donde luego de cada lectura y los símbolos principales de los cuentos y ver qué le pasa a los personajes con los cuales nos podemos identificar, vamos a reflexionar a partir de ejercicios para ir a nuestra mente y a nuestras experiencias de vida, ¿sí? Entonces los invito, los convoco a que en el próximo capítulo de la playlist Psicología y Literatura de Psicología sin Barreras, vayamos a explorar el capítulo 1 a partir del cuento de Hansel y Gretel, El primer llanto. ¿Qué pasa en los primeros comienzos? ¿Cuáles son los peligros de estos primeros comienzos? ¿Qué pasa emocionalmente? ¿Qué pasa cuando el bebé queda en medio de la noche llorando, pidiendo por la madre? ¿Es su cuna, su propio bosque? Quizás sí. Pero ¿qué le pasa al adulto que en medio de una crisis se siente perdido? ¿Están como Hansel y Gretel y como ese bebé en medio de su cuna perdido en el bosque? Quizás sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo nuestros héroes resuelven y qué pasa en nuestra mente cuando intentamos resolver nuestras crisis. Bueno, les agradezco, les vuelvo a reiterar que se suscriban a mi canal y que empecemos a disfrutar este cuento de Hansel y Gretel en nuestro próximo capítulo y a través de ello, que conozcan mi libro Érase una vez, Psicología y Cuentos de Hadas. Bueno, nos volvemos a ver en el próximo video de esta serie o también en algún otro video hablando de otros temas de difusión de la psicología. Nos vemos. Chao.